Quiero hablarles en esta hora del llamado de Dios. El llamado de Dios, estamos en el mes del llamado y es importante hacer énfasis en este tema tan trascendental en la iglesia. Un tema muy importante, considero. Y me gustaría que podamos ver en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, donde se nos narra el llamamiento de Samuel. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Aquí tenemos un precioso pasaje de la Biblia. Samuel significa pedido a Dios. Pedido a Dios. Él es un milagro del Señor, como cada uno de ustedes. Al venir a este mundo somos un milagro del Señor. Dios en su misericordia nos ha bendecido. Y había una mujer que no podía tener hijos, pero derramó su alma en el altar, su corazón delante del Señor, y Dios escuchó la oración de esta mujer. Y entonces cuando concibió y dio a luz, ella le puso por nombre Samuel, es decir, aquel que le pedí a Dios. Y ella había hecho una promesa de dedicárselo al Señor. Yo en más de una ocasión he dicho que con qué facilidad nosotros prometemos cosas a Dios. Y con la misma facilidad con que prometemos cosas a Dios, con esa misma facilidad nos olvidamos de lo que nosotros le prometemos.
En el capítulo 3 de Samuel, la Biblia dice en el versículo 1 que había dos situaciones que estaban pasando en el tiempo en el que se nos ubica el llamado de Samuel. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y también dice que no había visión con frecuencia. Había escasez de la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que no es difícil a nuestro tiempo? ¿Se ha dado cuenta que proliferan otro tipo de palabras? ¿Otro tipo de enseñanzas? Es más fácil que nosotros estemos divulgando un famoso meme chistoso por ahí, algunos de mal gusto, por cierto, que hablar de la palabra de Dios. Parece que en estos días los predicadores se han escondido. Yo me he preguntado dónde están los apóstoles que hablan de sanidad y que hablan de milagros, dónde están ahorita que la gente los necesita escuchar. Y es que la palabra de Jehová está escaseando. Y pocos se atreven a hablar de las razones por las cuales el mundo se encuentra como se encuentra. El mundo está pasando por esta situación y no es casualidad, sino que es la consecuencia de algo. Es la consecuencia de que nos hemos olvidado de Dios. Es la consecuencia de que hemos olvidado administrar correctamente el lugar que Dios nos dio para vivir. Es la consecuencia de que tiramos la basura y que alguien más la recoja o que pase lo que pase. Y lo que pasa es lo que ahora estamos sufriendo. Que el lugar que Dios nos dio para vivir y que lo estamos destruyendo, está reaccionando. Y el hombre está pagando el precio de su abandono, de su irresponsabilidad, pero principalmente de su pecado. Porque esto ofende a Dios y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y que el alma que pecare, esa morirá. Hay quienes han distribuido, y está bien que lo hagan, pasajes bonitos, no tengas miedo, no tengas cuidado, no te preocupes. Hay que preocuparse, hermanos. Desde el punto de vista espiritual, hay mucho por qué preocuparse. El pecado en el mundo debe ser causa de preocupación, y en los tiempos en los cuales Dios llamó a Samuel, dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y así como está escaseando ahora, ¿no? Los víveres, porque la gente está haciendo compras de pánico. Bueno fuera que también los templos se abarrotaran de gente, sedientos de buscar y escuchar la palabra de Dios, buscando respuestas. Dice que no había visión con frecuencia. Prácticamente la gente estaba viviendo sin Dios. Por eso digo, no es diferente a nuestros tiempos. ¿Estamos de acuerdo? No es diferente. Y encontramos en la palabra de Dios que en el contexto o a propósito del llamamiento de Samuel, todos nosotros nacemos con un propósito. Amén. Todos nacemos con un propósito. Usted no crea que nació porque, pues sí, ya, a ver cómo le hago. El caso es que respiro y bueno, pues le doy para adelante, a ver qué sale. No se trata de ver qué sale, porque un día Dios te pedirá cuentas. Hemos nacido con un propósito. Y algunos particularmente han nacido para servir a Dios. O hemos nacido para servir a Dios. Y la iglesia debe orar para que podamos nosotros tener ese discernimiento de identificar a aquellos que tienen el llamado de Dios para servir al Señor, específicamente en el ministerio pastoral, en el ministerio profético, en el ministerio de llevar el evangelio a las naciones. Y es que las personas quieren ser cualquier cosa menos pastor. Ay, no, mi hijo, por favor. Y luego ahí se proyecta la gente, ¿no? Porque dice, ay, no vayan a tratar a mi hijo como yo trato al pastor. No le vayan a dar una desconocida a mi hija como yo le he dado sus buenas desconocidas, ¿verdad? No se agachen, hermanos, no estoy echando pedradas, ¿eh? No. Claro que no.
Algunos hemos nacido para servir al Señor. Qué bueno que el hermano dijo amén. Saben ustedes que en la iglesia, bueno, ya lo he dicho antes y lo vimos cuando hicimos el estudio de los dones espirituales, y luego hicimos al final el test para ver, para tener una noción de cuál es el don que Dios nos dio. La mayoría salió con el don del pastor, del pastorado. Y algunos estaban llenando su formulario y luego cuando vieron la respuesta dijeron: ¡ay, esto está mal! Esto como que no. Y algunos hasta protestaron: oiga, pastor, ¿por qué me salió a mí eso? ¿Y a poco usted cree que yo no me pregunté eso alguna vez? Nada más que a diferencia de usted, yo sí estoy pastoreando. Y algunos, hermanos, tenemos el llamado de Dios. Y es que, ¿saben qué? Hay una generación que necesita ya pasarle la estafeta a la siguiente generación. Ya sea transferir la estafeta porque se ha cumplido el tiempo, porque hay siervos que Dios ha ungido, ha bendecido, y a través de ellos ha bendecido a mucha gente, pero ha llegado el tiempo en que deben de ya dejar sus funciones por falta de fuerzas, porque Dios está próximo para ellos. Algunos ya están en el retiro. En el caso de Samuel, las razones por las cuales Dios lo está llamando es porque hay pecado en la casa de su predecesor, de Elí. Pero Dios no se está fijando en la maldad. Fíjense bien, hermano, la obra de Dios siempre va a continuar. Por eso no debemos fijarnos en los errores del siervo. Decir: la obra se acabó por causa del siervo, porque la obra es de Dios. Algunos dicen: voy a ir a la iglesia del pastor fulano. El pastor, no, la iglesia es del Señor. Y siempre el Señor, que es el dueño de la mies, que es el dueño de la iglesia, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, sacará a su iglesia adelante. Si tú obedeciste el llamado de Dios o no le obedeciste, Dios continuará con su iglesia. La iglesia seguirá adelante. Contigo o sin ti, la iglesia seguirá adelante. Dios cumplirá su propósito. Y entonces Samuel tiene este propósito en su vida. Y aquí tenemos la confirmación. Entonces la situación es que Elí, en su familia hay pecado. Y fíjense, hermanos, mucha gente dice: oiga, pastor, pero ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo nosotros lo podemos saber, y quiero destacar estos puntos que son muy importantes. Primero, que para escuchar el llamado de Dios es importante guardar silencio. Si no nos callamos, entonces ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Y parece ser que a la gente le gusta estar donde hay ruido, como que si no hay ruido no hay ambiente, ¿no? Hay gente que dice: prendan la radio, canten, hagan algo, porque qué silencio tan desesperante, dicen algunos. No, hermanos, es importante guardar silencio. Está la oración, que se entiende como aquella donde expresamos a Dios nuestros deseos, nuestras necesidades, pero también está el momento en el que guardamos silencio para poder escuchar la voz de Dios. Si no haces un alto, si no guardas silencio, entonces no podrás escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, sabes que Dios te llama porque Dios dice tu nombre. De esta manera entendemos que el llamado de Dios es personal. Dios se dirige a nosotros por nuestro nombre, porque estaba Samuel y él escuchó una voz que justamente decía su nombre: Samuel. Pero Samuel pensaba que quien le hablaba era el sacerdote Elí. Dice la Biblia que él no había escuchado palabra de Jehová, puesto que esta palabra no le había sido
revelada. Y es que cuando escuchamos la voz de Jehová por primera vez, cada vez que Dios nos hable, sabremos que Él es, porque su voz es única. Entonces Dios llama a Samuel y le dice su nombre. Y en tercer lugar, identificamos el llamado de Dios porque cuando Dios nos llama, incluso su pueblo, el pueblo de Dios, sabe y reconocen que hay un llamado en ti. No hay lugar a dudas. Dios te está llamando. Y miren, estamos en tiempos, hermanos, en que la palabra de Jehová está escaseando. Pocos son los que quieren ir al ministerio pastoral. Pocos son los que quieren responder al llamado del Señor. La gente no quiere saber de las misiones. La gente no quiere saber de formar una célula, un grupo de oración y empezar a ministrarles. Ay, no quiero hacer eso porque no voy a hacer que todo termine, que yo termine siendo el pastor de ese grupo, y no es mi idea. Mi idea es solo colaborar, nada más. Y por eso muchos, gracias hermanos, muchos no se involucran. Dicen, no, yo apoyo, yo les doy apoyo moral, si quieren les doy dinero, dicen algunos. Algunos ni siquiera eso. Pero no me pongan al frente, porque al rato yo voy a quedar ahí. Y a todos Dios nos ha llamado de una forma diferente. Algunos usan frases como, mira, si Dios llamó a Judas, pues también te puede llamar a ti, hombre. Algo así como que, pues mira, tú también tienes cara de traidor. Y Dios llama a los traidores. Mira, si Pedro negó al Señor, pues también te puede llamar a ti, hombre. Tú que lo andas negando todo. Como que si todo fuese negativo. Pero los expertos dicen que el mejor discípulo que Jesús tuvo fue Judas, precisamente. Su perfil no era el de un hombre que no tuviese preparación. Era el mejor discípulo, dicen algunos. Y lo que aprendemos es que incluso el mejor pudiera fallar. Por eso debemos depender siempre del Señor. Así que no, quítate esa idea de la cabeza de que necesito ser lo peor para que Dios me llame. O aquella frase de que, mira, como no le encuentras lugar a nada, como le tiras a todo y no le pegas a nada, métete de pastor, hombre. Chance y ahí sí la hagas de algo. No, hermanos, no es así. Es un llamado específico que Dios nos hace. ¿Saben? Cuando Dios me llamó a finales de la década de los 80, ¿qué estaba usted haciendo? No sé. Algunos todavía no estaban, no habían llegado. Mi mamá dijo que fue una simple emoción. Vaya emoción. Y es que fuimos a una boda, se iba a casar mi hermana mayor. Y ella ya estudiaba en un instituto bíblico. Y cuando llegamos a ese lugar, los que iban a ser sus, ¿cómo le llaman? Sus chambelanes y sus, las damas, eran justamente sus compañeros y compañeras del instituto bíblico. Yo poco sabía de eso. Y entonces me tocó quedarme en la casa, en una sola casa nos quedamos todos los hombres que llegamos así de fuera. Pero me quedé donde había puro estudiante del instituto bíblico. Si mucho había leído el Salmo 23 y el Salmo 91 cuando se le metía el diablo a una hermana. De miedo me ponía a leer el Salmo 91. ¿Sí o no? Que hay pasajes de la Biblia que no sabes dónde están, pero ya sabes que en su momento hay que sacarlos, ¿no? Como la carta que nos va a ayudar. Y yo vi que había algo en esos muchachos. Porque incluso una hermana, sus zapatos se habían descosido. Una muchacha estudiante para el pastorado, que ahora es pastora allá en Estados Unidos. Y
uno de ellos dijo, permíteme, y tomó su zapato y con mucho amor lo limpió y le puso pegamento y ahí lo estuvo presionando hasta que quedó bien su zapato. Era una hermandad que yo no había visto en ningún otro lado, hermanos. Y cuando llegó la noche, empezaron a cantar, hicieron un devocional, comenzaron a cantar. Yo estaba observando. ¿Qué está pasando aquí? Yo vine a una boda. Yo vine a una boda. No vine a otra cosa. Comenzaron a cantar. Y después dijeron, oremos. Y comenzaron a orar. Vaya manera de orar. Padre, te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Háblanos en todo momento. Gracias por mis hermanos. Y se abrazaron y me abrazaron. Cuando vine a ver, yo también ya estaba clamando a Dios, hermanos. Cosa que nunca en mi flaca vida había hecho. Porque vaya que era flaco, pero estaba en un lugar donde no se me estaban fijando en eso. Estábamos en una casa de adobe, me acuerdo. Y después de orar, ahora sí a dormir, y antes de dormir unos cuantos chistes, ¿no? Ahí entre ellos. Dije, ¿qué sería? Empecé a entender, dije, estos son los estudiantes del Instituto Bíblico. Al otro día en la mañana, el devocional de la mañana, luego el desayuno y también la oración por el desayuno, y luego que el ensayo, y luego entonces, todo lo que yo veía era como un dardo que llegaba a mi corazón y ¿qué está pasando? Nos vemos en tal fecha, nos vemos en tal fecha, nos vemos en tal fecha. Y se terminó todo. Y me fui pensando a casa. No sé detalles de la boda. Mi hermana que va a ver este sermón sin duda va a decir, ay, este ingrato. Que por cierto, hoy es el cumpleaños de mi cuñado. A lo mejor hoy se están enterando que el día de su boda fue el día en que Dios justamente me llamó. Me fui pensando. Y no sé de dónde agarré valor para decirle a mi papá, papá, yo quiero ir a estudiar al Instituto Bíblico. Pensé que mi papá iba a decir, chamaco, pues ni a 15 años llegas, ¿cómo quieres? ¿Cómo se te ocurre? Y él dijo, qué bueno, qué bueno. Esa fue una señal para mí. Cuando fui a hablar con el pastor, le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Claro que no le dije así, le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Se me salió la lágrima. Empecé bien, ¿no? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Y el pastor, en su modo pastor, ¿va? Claro que sí, podemos hablar. Nunca había estado yo tan cerca del pastor para hablar de cosas serias. Había estado cerca de él porque me mandaban con él cuando iba a pescar y yo era el morraletero. Y ahí sí estaba cerca del pastor, pero para hablar así de face to face, aunque no había face. Dijo, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Me quiero ir al Instituto Bíblico. ¿Te quieres ir al Instituto Bíblico? Sí. Bien, bueno, pues no eres bautizado. No eres miembro en plena comunión. No vienes al templo con regularidad. Pero vamos a hablar con la Junta. Así que en la siguiente reunión de la Junta de Oficiales quiero que estés presente. Hablar con el pastor ya era difícil, pero con la Junta de Oficiales era más difícil. Y entonces hablamos con la Junta de Oficiales y los hermanos dijeron, si él tiene el llamado para ir al Instituto Bíblico, vamos a apoyarle, pastor. Entonces hay que organizar la ceremonia para que él sea bautizado.
hay que darle su respectivo discipulado, hay que recibirlo en la membresía, hay que expedirle su carta de recomendación, y todo eso sucedió los días siguientes. De hecho, una semana después el pastor me llama y me dice, oye, ven, y le hizo una señal ahí a su esposa se metió y sacó un saco negro de rayas y dijo, ten, este va a ser tu primer saco para que cuando prediques lo uses. Nunca en mi flaca vida me había puesto un saco, y me puse el saco y sentí que no me quedaba el saco. No me quedaba el saco. Y luego ese saco me lo llevé alguna vez al instituto. ¿Quién sabe quién lo usó? Yo no lo usé. Ay, deshonré a mi pastor. Bueno, pero él lo que quería es que ya me hiciera la idea. No me dijeron que no. Estábamos, mi papá sembró maíz y estaba en la cosecha del maíz, y entonces él le cuenta a un tío y le dice, es que él se quiere ir al instituto. Y entonces mi tío me quedó viendo y me dijo, está bien, hijo, solo que debes considerar que es un asunto muy serio, es algo para toda la vida, no es una vida fácil, pero qué bueno. Siempre encontraba yo la frase de qué bueno que quieres hacerlo, qué bueno que lo quieres hacer. Hay dificultades, pero qué bueno que lo quieres hacer. Escucha la voz de Dios, sigue la voz de Dios. Él sin duda te está llamando. La iglesia lo anunció. Efectivamente me bautizaron, me recibieron en la membresía, y cuando llegó el tiempo en que tenía que viajar, la iglesia levantó una ofrenda de amor, y aparte muchos hermanos se acercaban y me ponían dinero en la bolsa y decían, qué bueno que vas a ir, qué bueno que Dios te llamó, porque la gente cuando Dios te llama, el pueblo, la iglesia lo sabe y contribuyen contigo y te apoyan. Y entonces no sé si hubo quien dijese algo malo, no sé, porque eso no se me quedó. Lo que sí se me quedó fue el amor de los hermanos ante el llamado que Dios me estaba haciendo. Y así fue como Dios me llamó. Y muchos compañeros que conocí, que comimos y convivimos por algunos años juntos, siguen en el ministerio. Decían los jóvenes cuando fue mi cumpleaños, decían, a ver, vamos a, ¿qué es? Y empezaron a decir cosas, ¿no? ¿Cuál es el color favorito del pastor? Y cosas por el estilo, pero también dijeron, ¿cuál es el mejor recuerdo del pastor? Y muchos dijeron, su estancia en el Instituto Bíblico. Y es cierto, mi tiempo en ese lugar es como algo que me marcó. Alguien dijo alguna vez, estuviste en esa granja. Pues yo no lo vi como una granja, para mí fue un lugar de formación, donde había jóvenes de diferentes lugares. Dios los llamó y estábamos ahí entusiasmados. Estábamos felices, no crean que estábamos diciendo, ¿cómo le vamos a hacer con este ministerio tan difícil que Dios me ha dado? No había que comer y no sé cómo nos quedamos viendo, y había un árbol de mango. Y el fruto estaba chiquito todavía. Sopa de mango comíamos, porque no había que comer. Pero la opción no era, vámonos a la casa, regresemos. No. Aunque sea comiendo mango, ahí estábamos, hermanos. Porque Dios nos había llamado. Hay dos retos grandes que enfrentamos los que hemos sido llamados para el servicio del Señor, y por eso debemos orar por los pastores, por los siervos del Señor. Y si tú sabes que Dios te ha llamado, atrévete a obedecerle al Señor, puesto que ese es el propósito por el cual llegaste a este mundo. No digas, es que yo no sé mucho de Biblia, yo tampoco. No digas, es que yo tengo tal limitación. Bueno, hay muchas limitantes que tienen muchas personas. Pues es poderoso el que te está llamando, y su poder se va a manifestar en ti. Y cuando ya estamos en el ministerio hay dos grandes desafíos. El primero es que un siervo de Dios se enfrenta a un pueblo incrédulo, un pueblo que no quiere creer. Y esto lo vemos en el ministerio de Samuel. El pueblo de Israel, que gozó
de la bendición de Dios, que escuchaba la voz de Dios, el Dios se manifestaba en ellos como en ningún otro pueblo. Sufría de incredulidad. Y ante la incredulidad del pueblo, el siervo de Dios no deja que esa incredulidad lo permee y se meta en su corazón, sino que uno siempre sigue adelante, y la voz del siervo de Dios siempre será una voz de fe, una voz de esperanza, una voz optimista, pues el Dios que lo respalda siempre nos dará una palabra de aliento aún aquel que está incrédulo. La gente no quiere creer en Dios. Pero aún así el ministro, el siervo del Señor, está predicando la palabra. El segundo reto es que tenemos que lidiar con el orgullo de las personas. A veces no es incredulidad, y son dos aspectos que Jesús destacó mucho en su ministerio. Dijo, tengan cuidado con el orgullo, tengan cuidado con la incredulidad. Hay personas que no vienen al altar no porque no necesiten de Dios, sino porque el orgullo reinante en ellos no les deja venir al altar y reconocer que necesitan de Dios, y ese orgullo los llevará al infierno. Debemos despojarnos de todo orgullo. Hablaba con una persona y me decía, ¿sabe qué? Es que tengo tal necesidad, pero vino un pastor, me ofreció ayuda, pero dije no. Me sentí mal y le dije, deja a un lado el orgullo. Si necesitas ayuda, déjate ayudar. No estás en la posición de rechazar ayuda, porque entonces tienes dos problemas, la necesidad que tienes y el orgullo que reina en ti. Tenemos que desalojarnos y despojarnos del orgullo. Y el orgullo no lo vemos como el fruto del Espíritu Santo. Solo Dios tiene el poder de darnos un corazón lleno de humildad para reconocer cuando estamos necesitados de Dios. Y cuidado con el orgullo, hermanos. Los servicios de oración están vacíos porque somos muy orgullosos. Creemos que no necesitamos de Dios. Y cuando suponemos que no necesitamos de Dios, Dios es especialista en quebrar el orgullo que hay en nosotros. Nadie puede pararse delante de Dios y retarlo, porque sin duda Dios le humillará. Dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y son dos aspectos con los que lidia un siervo del Señor. La incredulidad de la gente, el orgullo de la gente. Ay, es que yo no necesito de Dios, es que yo no esto, es que yo no lo otro. Pero independientemente de eso, uno está ahí. El llamado es tan fuerte. Quiero terminar dando 4 máximas sobre el llamado de Dios. La primera es que servir a Dios, hermanos, es un privilegio. No debe verse como un castigo. ¿Y a qué te dedicas? Pues ya ves, pues soy siervo de Dios. Pues, me tocó. Qué triste, ¿verdad? Cuando hay personas que dicen así. Pues aquí andamos, hermano, pues echándole ganas, pues ya que le hacemos. ¿Cómo que ya que le hacemos? Servir a Dios es un privilegio. Por eso usted no va a ver un pastor que un domingo no esté apasionado, uno se levanta temprano. Hoy me levanté temprano y no es por presumir, pero fui y corrí mis 3 kilómetros de cada mañana, regué, me bañé contento, traigo muchas dolencias, pero este día en particular nada me duele porque yo estoy contento, hermanos. Y algunos dicen, ay, qué tempranero, ya parece el pastor. Porque tenemos esa fama, ¿no? Pastor no llega tarde, pastor que llega tarde no es pastor. Se equivocó de llamado. No, hombre, no le digas a un pastor algo que va a pasar al otro día, tal hora específica, porque ahí va a estar antes de la hora. Sí, bueno, deberíamos ser puntuales todos, pero es típico, ¿no? De un pastor. Segundo, servir a Dios
por sí mismo, por servir a Dios ya es una recompensa. Yo no sirvo a Dios esperando que me recompense. Yo me siento recompensado por servir a Dios. Mi recompensa ya me ha sido dada, puesto que yo fui llamado por Dios. Entonces nadie sirve esperando una recompensa. Nadie sirve y no puede estar diciendo, yo voy a servir a Dios, voy a dar mi vida, puesto que Dios un día me dará una recompensa. Ya es en sí una recompensa. El ser llamado por el Señor representa grandes cosas hermosas para el ser humano que uno las puede considerar recompensa. Todo lo que venga será un extra, puesto que ya es una recompensa ser llamado por el Señor. En tercer lugar, el llamado a servir, hermanos, no prescribe. Es decir, una vez que Dios te ha llamado, Él está esperando que respondas al llamado. Él está esperando que le sirvas. Y el Señor, otra vez que es dueño de la mies, se encargará de lo demás. ¿Qué debo hacer? Ser obediente. No hay nada de que, pues yo sentí el llamado de Dios, pero pues como que ya Dios se cansó de estarme llamando. Ya caducó el llamado que Dios me hizo. No, hermanos. No. Yo recuerdo que los primeros días en el instituto bíblico, eran bombardeos de, ¿realmente eres llamado? ¿Estás seguro que eres llamado? Como que nos querían desanimar, ¿no? Y de las primeras cosas que aprendimos ahí fue que después de comer había un equipo que hacía la comida, por cierto. Imagínense, hermanos. Cuando le tocaba a un equipo que tenía buen sazón, pues qué sabroso comíamos. Pero cuando le tocaba a un equipo que parecía que cocinaban con los pies, pues ya con hambre igual comía uno sabroso. Pero había el equipo que limpiaba el patio, el equipo que hacía el aseo acá, y el equipo que lavaba los trastes. Y era de ese vaso de plástico corriente, de ese plástico que se le pega a la grasa, más de lo que se le pega a otros vasos, pues. ¿A poco no? Sírvase un caldo así de res en plato hondo de plástico. No, hombre, ay, caray. A la hora de la lavada. Y luego no teníamos para el jabón, hermano. Algunos hasta arenita llevaban. Mira, encontré una fórmula. Dicen, arena. Pero estaba un muchacho lavando trastes, porque era un muchacho que llegó acá con ropa y todo, porque la media ahí era que los que llegábamos y mucho teníamos un pantalón bueno y una camisa buena, nada más. Pero este llegó este sí traía presupuestillo, como digo yo. Él ya predicaba, ya andaba en otro nivel. Pero cuando vio su triste suerte ya lavando trastes, dijo, no, ya me voy. Yo no fui llamado a lavar trastes. Qué bueno, dijimos los demás, que se vaya. Yo dije, espero que en una de esas sí me deje su ropa. No me dejó nada, pues está bien. El llamado a servir no prescribe. La iglesia tiene la encomienda de reconocer el llamado en sus fieles y enviarlos a servir. Amén. Tenemos esa encomienda, hermanos. Cuando haya un hermano, identifiquemos un hermano que tiene el llamado de Dios, vamos a contribuir todos orando, apoyándole de tal manera que este hermano vaya a un seminario, a un instituto, vaya a servir al Señor. Vamos a contribuir, porque pasa que en algunas iglesias hay jóvenes que están diciendo, pastor, yo quiero ir a las misiones. ¿A las misiones? ¿Para qué quieres ir a las misiones? A lo mejor a la plaza comercial que está por aquí cerca, ¿no? No, ellos tienen un genuino deseo de ir y predicar el evangelio. No, tú primero debes predicar aquí en la iglesia, aquí quédate en la iglesia, aquí te necesitamos. No quieren que nadie se vaya. Y los están deteniendo, empezando por el pastor. Ya después el pastor ahí se está quejando, no es que tengo un contrapastor. ¿Cómo no? Si él también tiene el llamado del Señor, pero tú no lo dejaste ir. Y ya con los años uno aprende, ¿no? Hay un llamado, envíalo, porque si no él te va a enviar a ti. Y así le ha pasado a muchos, que no voy a decir su nombre, pero a lo mejor me están viendo allá en Rusia y en Alemania y todos esos países. En República Dominicana, por cierto, en República Dominicana nos ven, hermanos, que usted no lo crea.
Entonces tenemos la encomienda de reconocer el llamado a sus fieles y de enviarlos a servir. Pero hay un llamado que todos tenemos, y es el llamado a arrepentirnos de los pecados y volvernos al Señor. Estaba siendo muy enfático en cuanto al llamado al servicio del Señor, a servir al Señor en un área de ministerio, específicamente el pastorado. Pero hay un llamado que Dios nos hace a todos, y ahí es donde todo comienza. El llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Y es que, como decía al principio, cuando mencionaba de la situación de este mundo, las cosas van a cambiar en la medida en que la gente reconozca a Dios, busque a Dios, se arrodille delante de Dios, reconozca sus pecados, pida perdón, y entonces ese Dios de amor obrará un cambio en su vida, obrará un cambio en la ciudad, obrará un cambio en el país sin precedentes. ¿Ha pasado esto antes? Claro que ha pasado antes. Entonces, ¿qué tiempo es este, hermanos? Es tiempo de escuchar la voz de Dios y obedecer su llamado. ¿Qué tiempo es este? Es tiempo de escuchar la voz de Dios y entregar nuestra vida al Señor. Este es el tiempo. Y ese es el llamado de Dios. Bendiciones.